Shalom, 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 shalom. Gracia, paz y salud del Eterno para todos los que están conectados en este momento. Y para aquellos que van a ver este programa, que previamente con una hora de antelación hemos anunciado. Shalom, shalom, paz, gracia y paz. Saludo neotestamentario, mantenido por los primeros seguidores de Jesús, aproximadamente casi 700 años, documentado históricamente, historiográficamente, gracia y paz. Más de 100 autores lo certifican. Gracia y paz. Verdadero saludo original de la iglesia primitiva. El Dios te bendiga. Conozca su historia. 1914, en el área de Manhattan, para diferenciar a los católicos de los protestantes, pero específicamente de los evangélicos. Bien, estamos en vivo y vamos a hablar de este tema, que es un tema que surge a raíz del acto violento de alguien que lo conocí a él y lo conocí al perpetrador también del asesinato, cuando conocí también al padre de él, cuando en otrora éramos catedráticos del Instituto Militar de Estudios Superiores de la Fuerza Aérea Dominicana, dato que usted lo puede verificar. Y también, como muchos lo saben, catedrático de la Academia de Control de Drogas. Y el tema surge porque ¿cómo es posible que una persona pacífica, cómo es posible que un individuo a quien conocí tranquilo, quieto, muera en estas condiciones? Por eso le puse a este tema, me surgió cerebro, violencia, paternidad y carencias. Porque ¿qué había en ese momento en el cerebro de ese individuo? Señores, decía un gran hombre, un gran pensador: la gente no nace ni buena ni mala, o mejor dicho, la gente no nace ni mala ni buena, nace en condiciones homeostáticas, o sea, nace en condiciones de equilibrio. El ser humano es, y en especial el cerebro, es un ente, es una unidad biopsicosocial. Y quisiera darle un enfoque a estos breves minutos científico, basado en las neurociencias, en la neurodiversidad, en la neuropedagogía, en la neurobiología, en la neuropsicología. Porque también se dice que el ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Y acudo a este filósofo alemán, para mí el más importante del siglo XX, aunque fue influenciado por el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de Friedrich Nietzsche, de Edmund Husserl, el filósofo alemán Martin Heidegger. Él planteaba que el ser humano era la mezcla y producto de hechos, historia, realidad fáctica y existencialidad. Existencialidad, realidad fáctica, historia y hechos. O sea, el cerebro humano es una máquina perfecta que está siempre en una actividad dinámica.
sea de orden pacífica, apacible, tranquila, belicosa, violenta, agresiva, irascible, inquieta, pero también asesina, homicida, criminal, fascinerosa, con maldad, con transgresión, con fechorías, con ética, con moral, con normas. También no podemos quitar el componente religioso, religiosa, confesional, devoto, porque todo el mundo, aún los ateos, son los que más creen, especialmente cuando están en aprietos. Aún los agnósticos creen en algo. Esa mentalidad, ese cerebro religioso, confesional, devoto, fervoroso, pío, fiel, piadoso, pero también el componente contemplativo, ese componente soñador, ese componente imaginativo. Y viene otro hombre a mi mente, muy famoso y que algunos cristianos quieren detustarlo. Es aquel filósofo del siglo XVII, Benedicto Baruch Spinoza. Repito, Benedicto Baruch Spinoza, que ustedes los conocen como Baruch Spinoza, pero con el nombre que fue declarado al nacer fue Benedictus Baruch Spinoza, allá en el siglo XVII, en La Haya, en Holanda, Netherlands, allá en los países, lo que llaman la Unión Benelux, Bélgica, Netherlands y Luxemburgo, allá donde está la pastora Berenice Baloche, que ojalá esté conectada, donde está el pastor, el apóstol, a quien, aunque en lamentables condiciones nos vimos en la muerte del pastor Gonzalo Rodríguez en el Bronx, y su esposa, tremenda cantante, apóstol Alejandro López, allá en Holanda, Netherlands, es lo mismo, los Países Bajos, y esas tres uniones, el Benelux con B de bueno, que es Bélgica, Netherlands y Luxemburgo. Pero Baruch Spinoza, que tenía una mezcla, que fue un filósofo holandés o neerlandés, que todos sabemos que era el heredero crítico de lo que se llamó el cartesianismo, y es considerado uno de los grandes del pensamiento filosófico del racionalismo del siglo XVII, junto a ese francés que marcó la época moderna llamado René Descartes, y aquel alemán llamado Gottfried Leibniz. Ellos en conjunto en diversas épocas expresaron, pero especialmente Baruch Spinoza, que el cerebro es una máquina diseñada para la supervivencia. ¿Y de dónde? ¿Y cómo es posible que ellos dijeran esto? Pero hubo otro filósofo a quien yo llamo el gran magnus opus, que fue Hans Georg Gadamer, aquel filósofo conocido por su método, o mejor dicho, por su libro o su trabajo de Verdad y Método, que lo considero un gran hermeneuta, que habló en términos de lo que era la cosmogénesis, la antropogénesis y la biogénesis. Pero ¿por qué no mencionar al padre del pensamiento del mundo occidental, que todo pastor, todo ministro, todo católico, ecuménico, cristiano, evangélico, protestante tiene que conocer, que expresó que el universo completo, el universo hecho, la cosmogénesis, la antropogénesis y la biogénesis
era necesario que estuviera presente el elemento agua. Tales de Mileto. Para mí, en lo personal, el primer pensador del mundo occidental. ¿Por qué? Porque Tales de Mileto fue el hombre, el griego que rompió con el uso de la mitología para poder explicar el mundo, el origen del mundo y del universo. Tales de Mileto, que vivió allá en el siglo 7 antes de Cristo. Siglo 7, siglo 6 antes de Cristo. Un gran matemático, físico, geómetra, un gran legislador, pero sobre todo filósofo, que vivió allá y murió en Mileto, lo que es hoy Turquía. Todo eso era griego en un tiempo. Y a Tales de Mileto se le consideró uno de los 7 sabios de Grecia. Y aunque no conservamos textos originales de él, fue un gran sabio, un gran filósofo, por encima de Aristóteles, por encima de Platón, por encima de Sócrates. Tales de Mileto, ese nombre, usted tiene que conocerlo, debe de saberlo. Y si no lo había escuchado, lo escuchó hoy. Entonces, todos estos hombres que he mencionado, en cuanto al cerebro, en cuanto a la violencia, en cuanto a lo que es paternidad, y en cuanto a lo que son las carencias del ser humano, la gente no nace ni mala ni buena. Lo voy a repetir. La gente no nace ni mala ni buena. Nace en condiciones homeostáticas de equilibrio. ¿Por qué? Porque el ser humano es una unidad biopsicosocial. Ahora, en el tema que nos toca acerca de cerebro, violencia, paternidad y carencias, tenemos que entender que el cerebro tiene 3 composiciones, así a grosso modo, porque no voy a convertir esto en una clase médica, en una clase de medicina, o de neuropsicología, o de neuroanatomía. Y el cerebro tiene lo que se llama un piso primario abajo, que está compuesto por el sistema límbico y la amígdala cerebral. El sistema límbico y la amígdala cerebral. Y esa amígdala cerebral tiene que ver con algo que Dios puso en todo ser humano, que son las emociones. Hay gente que dice: yo no me emociono. Eso es mentira, eso es falso, porque ellos piensan que quedándose serio y expresando un rostro lordótico como el Museo de Cera, eso significa que no se emocionan. Todo el mundo se emociona. ¿Por qué? Porque las emociones, como un arco iris, una amalgama multiforme, Dios el Eterno la puso en el ser humano para que pueda responder adecuadamente y apropiadamente a situaciones diversas, situaciones de alegría, situaciones de llanto, de lloro, de dolor, de forma apropiada. La amígdala cerebral tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la alegría, con el dolor, tiene que ver con el odio, tiene que ver con las pasiones, tiene que ver con el gusto, tiene que ver con el asco, pero también tiene que ver con el instinto de matar, con el instinto de hurtar y con el instinto de destruir. Se parece a un personaje: matar, hurtar y destruir. Pero también se parece a muchos sistemas religiosos que castran el pensamiento crítico, que castran el libre albedrío, que castran y prohíben el pensar. Y estoy hablando de sistemas religiosos, pero también cuando hablamos de esa composición primaria en el piso de abajo del cerebro, tenemos que mencionar el sistema límbico, que es un sistema complejo
que se ubica alrededor del tálamo y por debajo de la corteza cerebral. Y junto con el sistema, esa amígdala cerebral, influyen en lo que se llama la vida afectiva. La vida afectiva, la memoria, la formación de la memoria, ese control de las emociones, el estar motivado, los diversos aspectos de la conducta, el tener lo que es iniciativa y motivación, tanto la amígdala cerebral como el sistema límbico influyen en lo que es la supervivencia del individuo, pero sobre todo el aprendizaje. Ahora, cuando analizamos cómo funciona, cómo se desarrolla ese sistema límbico, obligatoriamente tengo que mencionar anatómicamente el fornix, el hipotálamo. Obligatoriamente tengo que mencionar que la circunvolución singular, la cisura longitudinal, el cuerpo mamilar del hipotálamo, el septo, el llamado fornix, que ya lo mencioné, el mismo hipotálamo, la misma amígdala cerebral y el hipocampo interaccionan de forma rápida, interaccionan de forma veloz a través de las estructuras cerebrales y se combinan con lo que es el sistema endocrino y el sistema nervioso periférico. Ahora, también el cerebro tiene lo que se llama, ya voy a llegar, no se me desespere, tengo que dar esta introducción. El cerebro también tiene lo que se llama la corteza prefrontal, los núcleos frontales, donde la persona se organiza, donde la persona se planifica, donde hay lo que se llama un orden sistemático, donde está el área de la ejecución. Recordando aquella película de Steven Seagal, y si no me equivoco, Russell, que se llamaba Decisión Ejecutiva, donde ellos, para rescatar a los rehenes, se meten por debajo de un avión. Executive Decision, muy famosa. Esa corteza prefrontal, esos núcleos prefrontales que están por aquí más o menos, a esta altura, son los que establecen la condición moral del ser humano, establecen la ética humana. ¿Por qué? Porque el ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Lo repito, el ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Y todo es moldeable en el cerebro humano. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, repito, es una unidad biopsicosocial capaz de crear. Y en esa composición, el cerebro humano en su composición y su estructura tiene lo que se llama 3 patrones o 3 pilares. Y los voy a mencionar, que son el temperamento. Ya ustedes me han escuchado hablar del temperamento, el carácter y, en tercer lugar, la paternidad. Ay, lo dije. Aquellos, no podemos quitar la paternidad. El cerebro humano, repito, en su estructura y composición de la conducta humana, tiene 3 pilares: temperamento, carácter y paternidad. Y los 3 interactúan, pero vamos a ver. Y tengo algunas notas. En primer lugar está el temperamento. Con el temperamento, todo el mundo nace con un temperamento. El temperamento no se aprende. No voy a hablar ahora de la filosofía que hizo famoso a Hipócrates acerca de los 4 temperamentos: sanguíneo, colérico,
flemático y melancólico, pero es importante que digamos que el 99%, algunos dicen 97, otros 98%, del temperamento, oiga bien, es totalmente genético. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa genética es biológica. Esa genética viene desde adentro. No se adquiere, sino que usted nace con ella. En segundo lugar, el segundo pilar, está el carácter, que es más externo, porque el carácter se forma conforme al comportamiento copiado que usted vivió desde su niñez hasta su edad de la adultez temprana. Entonces, el carácter tiene lo que se llama categorías. ¿Para qué? Para reflejar lo que el hombre es. Repito, con el temperamento se nace, ya lo he dicho muchas veces, pero con el carácter se adquiere. Y voy aquí a dar datos que están cuantificados. De ese carácter, de un 75-80%, usted lo adquiere en la casa, en el hogar, en la familia que se formó. Se haya formado con padre o sin madre, o sin padre, con madre o sin madre. Un 10 a un 15% se forma en las escuelas que usted asistió, en la academia. Y de un 1 a un 5%, de un 1 a un 5%, se debe a factores exteriores. ¿Cuáles son esos factores exteriores? La comunidad de fe, la iglesia, los amigos, el sector, la comunidad, el barrio, el ensanche, la urbanización en que usted creció y se crió, los amigos que tuvo, los medios de comunicación, que en este siglo XXI nuestros hijos conocen más de redes y comunicación que nosotros mismos. Los deportes que usted practicó y todavía les atraen. Todo ese 5% lo conforman, repito, la iglesia, la comunidad de fe, los medios de comunicación, los amigos, los deportes. Ahora, aquí está el problema. He hablado de un 80%, he hablado de un 15%, he hablado de un 5%, que es de factores externos. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente e inexplicablemente el 5% que tiene que ver con el carácter y que se debe a factores externos, oiga esto, tiene incidencia, influye de forma marcada en el 80% del hogar y la familia y en el 15% de la escuela y la academia. Mire qué cosa, mire qué cosa. Y esto me acuerda un libro que lo estuve buscando antes de dar esta transmisión y lo recomiendo, llamado El Gen Egoísta, el Selfish Gen, de aquel gran científico para el año 1976, etólogo Richard Dawkins. Él decía, resumiendo el libro en un solo pensamiento, que nosotros somos máquinas de supervivencia. Ahora, ¿de dónde viene la violencia? ¿De dónde nace la violencia? Señores, la violencia es polisémica, la violencia es multifactorial o polifactorial, pero también es multicausal, porque hay una violencia que no es física, pero es verbal y es pasiva-agresiva. ¿Qué quiero decir? No voy a hablar de ese tema detalladamente, pero por ejemplo, hay personas que no son violentos ni tienen reacciones violentas, pero con la lengua te destruyen, con la lengua te matan, con la lengua te acaban. Fue la actitud de Absalón con Amnón cuando violó a Tamar. Dicen la narrativa bíblica que estuvo en silencio, no dijo ni bueno ni malo. 3 años en silencio hasta que esperó
esperó, planificó el momento para matarlo, con premeditación y alevosía. Hay personas que no matan físicamente, pero matan con la lengua. Y lo voy a decir aquí, no voy a mencionar nombres, porque a mi esposo y a mí en estas últimas 3 semanas nos ha tocado ir a 3 funerales y nunca vamos, por supuesto, con las manos vacías. Y pasándole una ofrenda a una viuda, no sé si fue que ella esperó ver la cantidad. Cuando vio la cantidad, fue y me dio un abrazo y me dice, ay, y mira que me habían hablado mal de ti. Y es fácil descubrir porque existen las ciencias forenses, existe la psicología forense. E inmediatamente me vino a la mente otra señora que había dicho lo mismo, y las 2 personas tienen a 2 y 3 personajes conexión. Ellos son tranquilos, ellos son pacíficos, pero destruyen con la lengua, acaban con la lengua, matan con la lengua, asesinan con la lengua. Terrible, pasivos, violentos, pasivos, agresivos. Es como aquellas personas que en un círculo usted dice algo que para ellos supuestamente resulta morboso, y ¿saben qué pasa con ellos? Se escandalizan y oiga, duran meses y días acabando con usted. Esos son más perversos, más sucios, más plebes, más grotescos, más inmundos. Sus cerebros están llenos de inmundicia que el que lo dijo. Pero ellos, para proyectar una imagen de santidad, de pulcritud, de pureza, al que dijo el proverbio, el refrán o la historia o lo que supuestamente para ellos era morboso, ellos se escandalizan y dice, fulano no debió hablar así. Pero ¿sabe por qué? Porque la mente de ellos está sucia, es una mente totalmente embarrada de estiércol, son estercoleros cloacales mentales. Pero ellos quieren hacer creer que es el otro que lo dijo. Aprenda a hacer ese diagnóstico. Esa gente que se escandaliza cuando usted dice algo que resulta normal, esa gente son perversos, esa gente son promiscuos, pero tarde o temprano se descubren o se les tapa un maco que tenían escondido. Entonces, la violencia, repito, es polisémica, es polifactorial, es multicausal, es multifactorial, es polifactorial. Y hay factores generadores de violencia. Doctor, ¿y cuáles son esos factores? Cuando una persona es criada bajo estrictas condiciones de exigencias o de consentimiento, pero también la violación a la dignidad, el lenguaje grotesco, el lenguaje violento, el lenguaje que destruye, el lenguaje asesino, el atropello verbal, lo que llamamos las condiciones de miseria humana. Las condiciones de miseria humana generan violencia. Y yo hago un llamado a las iglesias y a las comunidades de fe, especialmente en el Caribe y en Latinoamérica, porque solamente hay 3 temas que a ellos les importa. Usted quiere ver a la iglesia tirada a la calle, que se hable del aborto, que se hable de la agenda LGBT o el homosexualismo, entre otros. Inmediatamente están, pero no hablan de la violencia, no hablan del peculado, el peculado que hay, la injusticia social. Señores, abramos los ojos, porque no solamente con que el aborto, que la agenda LGBT, que la lectura de la Biblia en las escuelas.
Esos son los únicos 3 temas que existen. Yo tengo aquí escrito y no pensé que iba a llegar a tanto. Más de 50 temas que la iglesia tiene que protestar. Pero solamente hablan el aborto, el derecho a la vida. Pero eso es doble moral. Después lo voy a explicar. Que los gays, que los homosexuales, que las lesbianas. Y yo lo voy a decir aquí. Ellos, oiga bien, usted que vive discriminando, que vive acusándolo, usted que es ministro, hasta que a usted no le sale un nieto, una nieta, un hijo, una hija, que es gay, usted está hablando mal de ellos. Y eso está caminando. No sabemos qué va a pasar en 10 años, en 15, en 20. Pero hasta que a un pastor, un ministro, no le sale un hijo o un nieto gay o lesbiana, se está hablando, maltratando, destruyendo. Pero vuelvo al tema, no me saquen del tema. Factores generadores de violencia, lenguaje violento, el atropello verbal, el atropello físico, el abuso verbal, el abuso emocional, un sistema excluyente, cuando a ti te rechazan, cuando a ti te discriminan, pero sobre todo la miseria humana, producto de factores mezclados. Todo esto genera violencia. Y repito lo que dije al principio, me surge el tema a raíz de la muerte violenta de Orlando Jorge Mera, secretario ministro de Hacienda en la República Dominicana, perpetrada, señores, por el mejor amigo de la infancia. Señores, eso a mí me ha afectado. No quiero revestirme de Superman. No, me ha afectado. Cuando supe la noticia, estaba hablando con un amigo precisamente de la República Dominicana. A los pocos segundos me dio la noticia. Y he estado afectado emocionalmente. Quizás si no lo hubiera conocido, quizás si no lo hubiera conocido a ambos de forma personal, quizás no me hubiera sentido así. Pero hay que ver porque, pero el asesino tenía padre, pero el problema es que hay una paternidad y hay una cobertura que están ausente muchas veces. Y yo llamo a la falta de paternidad cuando está el padre físico, pero está ausente, pero otras veces no está el padre físico y es peor. Es una de las peores desgracias que puede ocurrir en una persona, en un individuo. Doctor Paulini, ¿qué usted ha visto dentro de los factores generadores de violencia? Y estas personas que se crían sin paternidad, estas personas que aún dentro de las comunidades de fe, de las organizaciones, no tienen paternidad, son personas inseguras, desconfiadas, ariscas, ermitañas. Oiga, están inseguros de ellos mismos. Ellos no confían ni en su sombra. Ellos no confían ni siquiera en la familia extendida. Eso produce la falta de paternidad. Oiga, no confían ni siquiera en quienes los rodean. Son personas, incluso, cuando usted ve personas que rechazan tutoría, mentoría, asesoría, ayuda de alguien, vigílelos. Son personas con problemas críticos y trastornos severos de la personalidad. Por eso muchas veces me riego con los que tienen el supuesto don de ciencia, que supuestamente Dios les revela todo. Pero lo que incide en la sociedad, los problemas de paternidad, el problema de los padres con los hijos y los hijos con los padres, eso parece que no hay revelación de eso. Porque la mayoría lo que quieren es tienen egocentrismo. Son ególatras, lo que quieren es show. Tienen exhibicionismo. Son exhibicionistas. Tienen el síndrome de Papius Lindae, el síndrome de Gustavito. Estas personas sin paternidad
van a tener trastornos, lagunas, déficits, carencias. Entonces, ¿qué pasa? Que misteriosamente, lo que he visto, estas personas lo van a transferir a una figura de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que la malformación sin sanar lo transfieren a lo espiritual, lo transfieren al grupo que liderean, lo transfieren a la comunidad de fe. Entonces, estas personas con todas estas carencias van a impartir. Por eso hay que tener cuidado. Y lo dije el domingo en la iglesia. ¿Quién le está enseñando a la comunidad de fe? Porque el que enseña no solamente comunica, sino que hace lo que se llama una impartición, que es emocional, que es afectiva y que es espiritual. Y se va a transferir lo que la persona es, no lo que dice exactamente. Entonces, para cerrar, estas personas violentas en lo que es la falta de paternidad, la falta de cobertura, oiga esto, van a tener sentimientos de rechazo. Estas personas van a tener deseos de trascender, de ser famosos, de tener mucho público, de ser populares, de tener gente que los siga, seguidores, tanto en lo personal como en las redes sociales. Hay problemas de personalidad, hay déficit de personalidad, hay trastornos de personalidad. Y es más fácil, y esto va directamente a aquellos que no lo hacen, es más fácil agarrar un micrófono y hacer un show que ponerse a estudiar, y unido eso a lo que ustedes llaman la intimidad con Dios, porque usted no sabe qué intimidad y qué conexión tiene cada persona con el Eterno. La espiritualidad es algo personal, la espiritualidad es algo individual, pero ahora hay un grupo de violentos, oiga esto, cuando usted ve a un ministro, llámese como se llame, diciéndole al otro que es seco y que está seco, esa persona está usando violencia verbal porque él tiene un estereotipo, él tiene un paradigma que viene originado desde un arquetipo ancestral de que si no es con una forma de hablar o de sacudir la cabeza o de menear los brazos o de sentir emociones, para ellos esa persona está seca. Lamentablemente, y han hecho que muchos se conviertan en payasos y cirqueros del evangelio. Estas personas con falta de paternidad, con la violencia, son personas que, ya lo dije, con déficits, lagunas, trastornos. Son personas que van a generar sentimientos de rechazo. Van a ser personas con celos patológicos, van a estar llenos de envidia, no quieren que el otro avance, no quieren el progreso del otro, lo que quieren es que al otro se lo lleve el diablo. Y estas personas tienen deseos de trascender, pero a la vez en los secretos son personas que son excesivamente tímidos. Pongo como ejemplo el caso de Michael Jackson. En el escenario un histriónico totalmente, pero en lo personal una persona recogida, ermitaña, tímida, que no se comunica con nadie, no le rinde cuentas a nadie. Ojo con eso de la gente que no le rinde cuentas a nadie. Peligrosos. Personas con estos padres ausentes son personas que tuvieron problemas en su hogar y por eso se les hace difícil tener relaciones de armonía. Ellos no quieren tener relaciones de armonía, ellos no quieren tener apego con nadie. Y muchos de ellos necesitan restringirse para supuestamente agradar
en lo espiritual. Por eso usted ve que hay comunidades de fe que todo es no, 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 no hagas esto, no hagas aquello. Usted agarra el manual de doctrina y todo es no, todo es negativo. Porque hay lagunas, hay carencias, hay déficits de personalidad. Son personas que no son seguras de sí mismos. Son personas que tienen un problema de complejo de inferioridad. Son personas que viven a la defensiva. Pero sobre todo, en su secreto, son personas que van a tener sentimientos de rechazo. Voy a hacer un segundo programa. Lo voy a dejar ahí para no alargarlo más. En este tema, cerebro, violencia, paternidad y carencias, lo voy a continuar, se los prometo. Que el Eterno les bendiga. El Eterno, invisible, infinito y trascendente, con diversos nombres, pero que el pueblo no fue que Dios los escogió a ellos, sino que ellos escogieron a Yahvé. Hashem, Yahweh, Adonai Elohim. Porque Dios no tiene pueblos preferidos. Todo el mundo es preferido por Dios. Lo que ocurre es que en la antigüedad ese pueblo fue que eligió a ese Dios, al único y verdadero, el pueblo, la nación de Israel. Bendecimos a Israel, duélala a quien le duela. Bendecimos a Jerusalén. Bendecimos a esa nación que ha producido el 75% de la tecnología mundial. Bendigo 1.000.000 de veces a Jerusalén, donde yo personalmente he sentido la presencia de lo eterno. He sentido la presencia del Espíritu Santo. He sentido al Ruach HaKodesh. Y los que nos han acompañado a Jerusalén lo saben, porque ellos también han percibido. Pero no es un Espíritu Santo estereotipado, con muecas, mímicas, ademanes y gestos estereotipados de arquetipos ancestrales, sino es el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Shalom, shalom, gracia y paz. Nos vemos en la parte 2 de este programa.